Bienvenidos a Capitalízate, un nuevo podcast creado por Werther para dar a conocer las principales formas de obtener capital o financiamiento para cualquier empresa o emprendimiento sin importar la etapa en la que se encuentre. En el episodio de hoy es la primera serie de entregas que haremos hablando sobre lo más destacado que deben conocer los emprendedores sobre cómo impulsar un negocio. Hablaremos de las alternativas de capitalización para cada una de estas empresas y bueno, si eres emprendedor, dueño de un negocio o simplemente estás interesado en el mundo de las finanzas corporativas, esto es para ti. La capitalización es un aspecto clave para el crecimiento y desarrollo de una empresa, por lo que abordaremos conceptos básicos y las diferentes alternativas disponibles. Para ello, tenemos como invitada a Adriana Tortajada, CEO y Manager Partner de 1200 VC. Ella es pionera en la industria de capital emprendedor en México y Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia en el emprendimiento del ecosistema de capital emprendedor y de esta industria. Se ha convertido en una intermediaria entre inversionistas regionales y los sectores público y privado. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Eve. Encantada de estar con ustedes iniciando esta serie. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, el año pasado tuvimos oportunidad de platicar contigo en uno de nuestros eventos sobre finanzas empresariales y nos contabas justo que no había fuentes de financiamiento buenas o malas, sino que se trata de que los emprendedores encuentren el mejor aliado en el momento adecuado. Es correcto. Finalmente hay que hacernos muchas preguntas antes de buscar financiamiento. Está clarísimo que todos necesitamos recursos financieros para emprender. Está científicamente probado todos nos cuestionamos, ¿y si yo tuviera dinero, podría hacer esto? Pero creo que lo más importante cuando estamos arrancando una iniciativa empresarial es que nos preguntemos que en qué etapa estamos, para qué lo necesitamos, cuánto, cómo, dónde, esas típicas preguntas y sobre todo qué estamos dispuestas o dispuestos a dar a cambio de ello, ¿no? Precisamente creo que este punto es muy importante y me gustaría que nos ayudes a abordar un poquito más estas preguntas que nos cuentas, cómo la pueden abordar los emprendedores, qué hay que tomar en cuenta, qué es lo que tienen que analizar antes de empezar a buscar algún tipo de financiamiento. Mira, así como los seres humanos, todos vamos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Es un poco el símil que pasa en nuestras vidas empresariales. Cada emprendimiento también va teniendo diferentes necesidades conforme a su etapa de desarrollo, a cuando se va gestando, ¿no? Que está todavía mucho antes de ventas, en un producto mínimamente viable, cuando realmente empieza a vender, cuando empieza a tener utilidades, cuando empieza a crecer y empieza a escalar. Y normalmente en la industria financiera se hace una analogía para poder definir las diferentes etapas de financiamiento en las empresas de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y hay una analogía que es como si hiciéramos una J en el aire, imagínense una curva J y que le rayamos donde está la U, una raya en medio. Imagínense que debajo de la U de esta J, eso se llama el famoso Valle de la Muerte o donde aún no estamos generando ingresos y ahí hay unas diferentes necesidades y hay diferentes instituciones a las que podemos acercarnos o aliados a los que podemos acercarnos. Y cuando pasamos esa línea que cruza la U hacia donde sigue la J, es lo que normalmente se pone como la línea de punto de equilibrio, donde ya empezamos a tener ingresos, podemos tener algo de utilidades y ahí podemos acceder a otras fuentes de financiamiento cuando ya estamos creciendo, escalando o consolidándonos como empresarios. Correcto, creo que acá has mencionado conceptos muy importantes, este del Valle de la Muerte, el momento crucial en el que empiezas a obtener pues ingresos es muy, muy importante. Y antes de empezar a hablar de estas opciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre esta empresa, me gustaría que nos ayudes a terminar de entender qué es la capitalización de las empresas, de los emprendimientos y por qué es tan importante elegir el momento ideal. Es una pregunta súper importante. A veces confundimos el tema de capital con deuda. Y eso es crucial. Yo siempre hago una analogía porque doy muchas pláticas con jóvenes y siempre me preguntan, ¿no? Siempre les digo, si al final me dicen cuál es la tasa de interés cuando estoy hablando de capital, los voy a reprobar a todos. No, hay una diferencia que hago una analogía entre, imagínense, unos huevos estrellados con tocino. Ahí hay dos grandes actores, la gallina y el cerdo. Entonces, imagínense, el que provee la deuda es el que realmente participa en ese platillo de huevos con tocino y el que realmente se involucra es el que pone el capital. Entonces, imagínense, la gallina pone los huevos, participa en la deuda y realmente el cerdito, pobrecito, da la vida para poder generar el tocino y ahí realmente se involucra hasta las últimas consecuencias en el platillo. Eso quiere decir que la deuda
es alguien que te provee algún recurso por un periodo de tiempo con un costo. Y es porque ellos realmente tienen que pagar un costo de ese recurso financiero. Y va contra tus flujos, contra tus ingresos, cómo vas teniendo tus ingresos y de ese margen vas pagando esa deuda. En cambio, capital entra en la participación accionaria de la compañía, es un socio más temporal que participa en el periodo de generar valor antes incluso de las utilidades, está dispuesto a tener esa paciencia del famoso Valle de la Muerte, cuando todavía no generamos ingresos, estamos en números rojos y cuando vamos a ir hacia números negros y tenemos utilidades, entonces pactamos la salida conjunto con otros más. Es un socio más que participa de manera capital. Y si nos acordamos de la famosa ¿no? Regla T de activo, pasivo y capital. Los negocios y las finanzas se componen de esos tres elementos y se fijan, toda tu parte de activos y de valor está compuesta por deuda y capital. Entonces, son dos fuentes de financiamiento distintas que buscan plazos distintos, retornos distintos, pero que además participan y se involucran de una manera muy distinta. Y un socio está contigo en las buenas, en las malas, si nos va bien, si nos va mal, porque hay que esperar que el negocio dé en el plazo que se establece. Claro, y creo que sin duda más adelante en cada uno de nuestros bloques nos vas a contar más sobre estas etapas, pero esta parte de los socios es muy importante, ¿no? Hace rato decías en las preguntas básicas que se debe de hacer el emprendedor o el empresario, ¿qué estás dispuesto a dar para obtener este capital? Pues creo que va muy de la mano con el socio. Nos gustaría que nos cuentes, Adriana, pues entonces, ¿qué hay que considerar a la hora de elegir a este socio que al final del día te va a acompañar a lo largo del camino de tu empresa? Es súper importante, es como cuando estamos en un noviazgo y escogemos casarnos o no casarnos, ¿no? Es como una pareja con la cual vamos a convivir muchísimo, en las buenas y en las malas, en los buenos momentos, no siempre vamos a estar todos lindos. Es una carrera de resistencia. En el día 1 todos aparentamos una cosa y en el día 100 somos realmente las personas que somos. Entonces, para buscar un socio, mi mayor tip es que nos preguntemos ¿qué estamos dispuestos a dar a cambio? ¿Qué necesitamos de valor de esa socia o socio? ¿Qué necesitamos que nos agregue conexiones, que nos presente con personas, que nos ayude a abrir puertas, que nos ayude a abrir clientes, que nos traiga proveedores, que nos ayude a retener talento? Finalmente, ¿qué necesidades tenemos en ese momento en nuestra empresa? Y ahí buscamos entonces qué buscaríamos en un socio ideal, como cuando buscamos la mujer o el hombre ideal o la pareja ideal. También existen socios y lo más importante, creo que yo recomiendo, es preguntarse qué no queremos en un socio. ¿Qué no queremos que nos estén simplemente fiscalizando, auditando? Porque obviamente cuando invitas a alguien a participar en tu negocio, hay un tema de apertura y transparencia y de reporte y de tomar decisiones conjuntas y colegiadas, que ya no es, ¿no? Uno solito con sus incertidumbres y demás tomando decisiones con su equipo, es abrirse a más para bien y para mal. Entonces, en eso hay que estar muy conscientes si estamos listos y dispuestos para ser totalmente abiertos, transparentes, para poder aceptar feedback y tomarlo de una manera muy humilde y no olvidar que no hay nadie más experto en ese negocio que él o la emprendedora que lo esté llevando a cabo. No se trata de sustituirlos, sino se trata de agregarle valor. Y eso también hay que aprender cuando se está buscando un socio. ¿Qué sí quiero? ¿Qué no quiero? ¿Y qué estoy dispuesto a dar a cambio también? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder y a poderme hacer llegar de otros recursos como son estas puertas, estos talentos, además del recurso financiero? Totalmente de acuerdo contigo, Adriana, y pues creo que con esto ya tienen una idea más clara de cuál es el momento ideal, qué hay que considerar y sobre todo estar pensando a quién vas a elegir como socio, ¿no? A con quién te vas a acercar. Así es, y al final es algo temporal, Eve, ¿no? Un socio participa contigo en un periodo de tu empresa. Como estábamos diciendo esta analogía con la curva J que vamos, ¿no? Creciendo o con la vida misma, vamos evolucionando. Los socios también saben que agregan valor en cierta etapa. Hay socios para etapas muy tempranas, socios para etapas de crecimiento, consolidación o expansión, y cada uno sabe cuáles son las reglas del juego. No van a estar para siempre contigo. Entonces es bien interesante porque desde el principio puedes poner las reglas sobre la mesa de, ok, vamos a estar hasta que lleguemos a esta meta y cada uno tenga sus utilidades y sus retornos y nos conectemos con el siguiente eslabón de la cadena de financiamiento. Y eso también es interesante decir, no son ni los tiburones, ni los dragones, ni quien se quiere quedar contigo.
hay reglas del juego, simplemente hay que saber ponerlas en la mesa en el momento adecuado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adriana. Quédense en este serial, vamos a seguir viendo las etapas y los tipos de financiamiento.